Pues digamos, sobre esas dos cosas, bueno, se sabe que yo no voté por Gustavo Petro, ¿no? No voté ni en el 2018 ni en el 2022, y este gobierno resultó bastante peor que lo que yo pensaba, hay que decirlo con toda claridad. Si los gobiernos anteriores fueron malos, este pues está compitiendo con ellos pues en equivocaciones. Pero también creo esto, Juan Pablo, de acuerdo con la Constitución y la ley y los criterios democráticos, pues las movilizaciones de reclamo, esté uno participando en ellas o no, si yo no estoy participando en lo que se está haciendo hoy, pues deben ser respetadas, porque son, digamos, parte estructural a mi juicio de la democracia. En el caso mío, que usted sabe, pues he promovido muchas movilizaciones en Colombia, por ejemplo, en defensa del arroz y del agro, de los cafeteros, de otras cosas, pues, digamos, no puedo tener una actitud distinta a la de que soy respetuoso, no estoy participando en ese evento, tengo diferencias con quienes lo organizan, pero bueno, esa es parte de la democracia, esa es parte de la democracia, que quien quiera, de una u otra manera, puede pues, movilizarse. Cuando la movilización no es a favor del gobierno, sino en contra, pues también debe ser respetada. Jorge Enrique. Gracias, senador Robledo. Bienvenido de nuevo al Ping-Pong Político. Lo extrañábamos. Hace mucho rato no teníamos la oportunidad de conversar con usted. Pero esas marchas, según cuentas que dicen varios medios nacionales, le han costado al erario de la nación cerca de 1,8 billones de pesos. Cuando se paga con recursos de los colombianos esas movilizaciones, eso ya no cobra otra dimensión. O sea, las movilizaciones, los reclamos, las luchas sociales, etcétera, eso tiene unos costos, pero eso es un poco como los costos de la democracia, ¿cierto? Uno no puede, pues, calcular cuánto costó el conteo de los votos en una elección y para entonces de pronto desautorizar la elección, porque, bueno, eso es parte del asunto. Entonces yo sobre eso tengo, digamos, una posición que es de principios, entre otras cosas, porque yo he realizado marchas. Sería el colmo que cuando yo promuevo una marcha, un reclamo en defensa de los arroceros, por ejemplo, el caso del Tolima, que es bien cercano, o en el caso de las luchas cafeteras inmensas que yo dirigí, yo diría hasta o estuve en la dirección hasta de un paro nacional cafetero en el 90, pero hay que ver los efectos tan positivos que eso tuvo para los cafeteros. Pero bueno, repito, así yo no estoy de acuerdo, uno pues debe ser respetuoso con estas cosas, y estas cosas tienen costos. La democracia tiene costos. Eso no tengamos la menor duda, no solo en este aspecto, sino en otros aspectos. Bueno, ¿fracasó la paz total en Colombia? Pues va muy mal, ¿no? Cosa que yo lamento, porque en este libro que acabo de publicar, insisto en señalar cómo yo me estoy oponiendo a la lucha armada desde 1971, o sea, 53 años. Y entonces yo siempre que ha habido un proceso de paz he hecho votos porque logren desarmar a quienes están alzados en armas contra el Estado por razones políticas. Bueno, y a la delincuencia también el Estado tiene que confrontarlo. Entonces, cuando este proceso empezó, yo dije, hombre, ojalá salga bien. Dije, lo veo bien complicado. Publiqué un artículo en la prensa que ustedes de pronto leyeron, y veo que las cosas van mal. La verdad es esa, sobre todo, digamos, el grado de violencia al que estamos asistiendo. No solo la violencia en las zonas rurales, sino, por ejemplo, la violencia a las mujeres. Esto se está volviendo ya realmente angustioso lo que nos está pasando. Pero no veo que ese proceso de paz, pues ojalá tenga buen término y se desarmen las organizaciones que están alzadas en armas contra el Estado. Pero no lo veo nada bien. La verdad se ha dicho, no soy optimista en lo que está pasando. Creo que Ex senador, la Tolima gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, ha clamado por la seguridad de los tolimenses a propósito de este corredor por el sur del Tolima con el que los bandidos, a propósito de lo de Cauca, pues han querido transitar. No hemos dejado que se nos instalen acá estructuras criminales peligrosísimas, pero pareciera que el gobierno nacional no escucha al gobierno departamental por ser de partidos políticos diferentes. ¿Qué percepción tiene usted sobre ese manejo de la seguridad del gobierno Petro con los departamentos, sobre todo los que no son afines políticamente? yo no tengo los detalles, pero es absolutamente inaceptable que el gobierno nacional, en este caso que usted menciona, o en cualquier caso, asuma una actitud hostil contra los gobernadores o contra los alcaldes que no son afectos. Eso me parece absolutamente inaceptable, porque es que el presidente de la República no es el rey de Colombia, ni el emperador de Colombia, ni el dueño de Colombia. Entonces él tiene que reconocer que así como él es un poder político en Colombia porque fue elegido en las urnas, bueno, los demás elegidos en Colombia también lo fueron y son tan representativos y tan respetables
sus orígenes, como pueden ser los orígenes en este sentido del presidente de la República. Entonces, si se está tratando, es decir, en cada caso en que Petro asume actitudes autoritarias como esta que usted me ilustra, yo lo rechazo enfáticamente. No tiene ningún derecho a actuar de esa manera. O sea, esta es una república democrática que tiene separación de poderes, ¿sí? Y que los poderes hay que respetarse mutuamente. Lo mismo que cuando lo veo actuando como juez de la República, tampoco estoy de acuerdo con eso, porque es que la justicia es una rama distinta del poder. Y cuando se compran a los congresistas, como hicieron en los otros gobiernos, porque es que los problemas de Colombia no empiezan con Petro, también rechazo eso, porque el poder legislativo es un poder distinto al poder ejecutivo. O sea, si vamos a hablar de democracia, que sea en serio, pero no puede ser que la democracia es buena cuando me sirve a mí y muy mala cuando le sirve a quienes tienen un punto de vista diferente. Y en asuntos de violencia ni se diga que el presidente de la República tiene que estar, ¿cierto?, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, atento a atender todos los reclamos ciudadanos y que el proceso de paz se haga, pero al mismo tiempo que las autoridades y el presidente le garantice a los colombianos, como dicen las normas, como es la vida, la honra y los bienes a los ciudadanos, así no hayan votado por él. El presidente Trina hace pocos días, menos mal, se fue la Fiscalía y la Procuraduría en la antesala de su polémica propuesta de comprar los cultivos allí en la zona del Plateado, los cultivos ilícitos de coca. ¿Qué reflexión le merece esa posición del presidente? ¿Hay debida injerencia ante la Fiscalía y la Procuraduría? ¿Y qué opinión le merece también el senador con relación al proceso de compra de esos cultivos ilícitos? Yo creo que eso del proceso de compra de los cultivos es otro cañazo de Petro. Yo en ese libro que acabo de publicar tengo un capítulo cortico que digo que Petro es el rey de los cañazos. Eso es otro cañazo, eso no se puede hacer, esos son cuentos. O sea, es que Petro se gasta una parte de su tiempo, y los medios lo tienen que saber mejor que yo, dedicado a poner el tema, a obligarnos a hablar de lo que a él se le dé la gana que hablemos. Entonces todos los días nos tira 4 y 5 cosas. ¿Sí? Entonces un día hay que hablar de, bueno, de lo que él quiera hablar, de lo que se le ocurra. Y entonces, ante las cosas como van en el tema de los cultivos ilícitos, del narcotráfico, vamos súper mal también, ¿cierto? Entonces se inventa un truco y siempre se inventa una solución mágica. Sí, porque esa es parte, pues, de la lógica populista con la que también gobierna, ¿no? Eso no lo puede hacer, eso es absolutamente ilegal. Si eso lo va a hacer en esa zona, lo tiene que hacer en todo Colombia. No hay los recursos públicos. ¿Qué se pone a hacer contra esa coca? Pura charlatanería, como de político en campaña electoral. Y a él se le olvidó que ya ganó la presidencia y que lo que tienen que hacer es bregar a gobernar bien en vez de seguirnos echando cuentos. Para todo tiene un cuento que nos distraiga de los temas centrales de la vida del país. Como tolimense que reside hace tantos años en Bogotá, ¿qué concepto le merece que diga al presidente de Colombia que en 2025 se puede acabar el agua en la capital del país? Que entiendo lo desmiente el propio alcalde Mayor Galán. Yo he venido estudiando ese tema del agua con detalle, llevo semanas estudiando eso, porque el problema del agua de Bogotá puede ser el problema más grave de la ciudad. Pero estoy estudiando eso en serio, créanme. Y en cualquier momento publico un artículo o doy una conferencia sobre ese tema. Ese problema hay que resolverlo y es grave, porque lo cierto es que ya tenemos un déficit acumulado que puede ir creciendo. Tenemos un problema de salud pública en Bogotá. Cuando el agua la quitan periódicamente, como le están quitando, se empieza a crear un problema económico, social, de salud pública, etc. Pero de ahí a decir que Bogotá se va a quedar sin agua, una cosa de ese corte, pues en unos cuantos meses, pues mis cuentas, porque yo me muevo es con cifras en la mano, no me da. O sea que no me sorprendería que esa fuera otra frase tremendista del presidente Petro para conseguir titulares. Yo no sé ustedes cómo hacen para manejar eso, pero les pone 20 titulares al día. Y yo me imagino que ustedes se dan cuenta, pues, cuáles son las astucias de Petro. En eso no comparto ese criterio, pero el problema sí es grave y hay que resolverlo. Y yo no estoy encontrándole soluciones, digamos, fáciles a eso, porque bueno, hay problemas estructurales, la ciudad ha crecido mucho, sigue creciendo. Entonces, ese es un tema en el que el país debería estar concentrado. ¿Cómo vamos a resolver el problema del agua? Y todavía no veo que se esté resolviendo. Entre otras cosas, el problema es tan grave porque aquí se intentó hacer Chingaza 2, ¿no? Chingaza es el agua que viene del páramo. Esa agua le abastece a Bogotá el 70% del agua de la ciudad. Afortunadamente se hizo Chingaza 1, o si no, imagínense el lío en el que estábamos, porque el agua en la vertiente del Bogotá no alcanza. Y cuando se iba a hacer Chingaza 2,
estaba el alcalde el doctor Petro y arbitrariamente, sin que mediara ningún estudio, destruyó ese proyecto. Si Chingaza 2 se hubiera construido como estaba programado para construirse en los días de los que estoy hablando, hace más de una década, no estaríamos sufriendo este problema. Entonces miren ustedes las complejidades, de pronto por eso echa esos cuentos de tremendistas que suele echar. Doctor Robledo, ¿cómo ve usted al Tolima desde Bogotá? ¿Cómo lo ve en el margen Pues yo diría... de competitividad y particularmente a la capital Ibagué? ¿Cómo ve usted el modelo de desarrollo de Ibagué en el contexto nacional? Yo veo la situación de Ibagué muy mal y la de Tolima, lo tengo que decir con franqueza, pero es la de todo Colombia, es que no funciona la economía nacional. Ustedes estaban ahorita hablando de una cosa que ahí mismo caí en cuenta, ¿no? Que es viendo a ver cómo se transfieren recursos del gobierno nacional a los gobiernos locales, ¿cierto? Departamentales. El país sufre por el síndrome, en ese momento pensé en esto, el síndrome de la cobija cortica, ¿no? Es que si usted se tapa el cuello, se le destapan los pies, y si se tapa los pies, se le destapa el cuello. Entonces usted se la pasa toda la noche, bueno, ¿y para dónde paso el frío, cierto? Si lo dejo arriba o lo dejo abajo de mi cuerpo. Parecido le pasa a Colombia. Y eso, por supuesto, se refleja en los municipios y en los departamentos y en todas partes. O sea, las propias rentas locales del Tolima no alcanzan para atender las incontables necesidades del departamento y de Ibagué. Pero es que los recursos nacionales tampoco alcanzan. Entonces, ¿y por qué no alcanzan? Este es el centro de mi debate. En esos centros, el libro que acabo de publicar, que lo llamo Sin pelos en la lengua, ¿sí? Es que tenemos un capitalismo que produce unos $6.700 de producto por habitante. Los países desarrollados están todos de 35, 40.000, 50.000, 70.000, $100.000 al año por habitante. Entonces, no es posible, lo digo con toda franqueza, esto es impolítico decirlo, pero lo digo, ¿cierto? ¿Sí? No es posible que un país en esas circunstancias tenga plata para atender todas las necesidades nacionales, departamentales y municipales. Ahora, si a eso le sumamos errores administrativos, despilfarros, cosas que no son, etcétera, corrupción, pues las cosas se complican más. Y yo creo que ni Ibagué ni el Tolima se escapan de esa triste realidad, lo tengo que decir con toda franqueza. Ahora, sin tener, pues, como ustedes, todos los detalles de la vida de Ibagué, no me alcanza el tiempo para tantas cosas. Ex senador Robledo, estamos en manos de Laura Saravia, una persona cuestionada que saltó de ser asistente de Benedetti a prácticamente manejar un país. Sí, realmente pareciera, pues es lo que dice. Yo no conozco por dentro el monstruo, ¿cierto? Porque no tengo ninguna relación con este gobierno. Pero todos los informes y las cosas dicen que ella sí es supremamente influyente allí. O sea, es como la segunda a bordo en cierto sentido. Pues no tengo los detalles, repito. Pero no me sorprendería que así fuera, cosa que no, tampoco puede compartirse porque además ya son varios los hechos en los que ha aparecido la doctora jugando papeles que no ha debido jugar. Ese inicio con el que empezó, ese maltrato a esa empleada del servicio, ese cuento de una maleta llena de dólares que no se sabe para dónde va, ¿cierto? Las chuzadas ilegales de persecución a una empleada doméstica. O sea, el tener que haber salido del gobierno como una sanción de la opinión pública a su comportamiento, y que Petro la vuelva a poner, ese es otro error inaceptable en política, porque la señora Sanabria, si antes tenía títulos para estar en ese cargo, los perdió en el cargo, y si no servía para ese cargo, no servía para ningún cargo, porque los hechos en los que está involucrado son supremamente graves, y los gobiernos no pueden moverse con el cuento que no, es que mientras no esté condenado yo funciono con el que sea. No. En política seria y responsable hay sanciones políticas, hay determinaciones políticas. Y cuando se sospecha o hay cargos legales graves, así no haya terminado el proceso en contra de un funcionario, yo soy de la idea de que debe salir, como debe salir el ministro, ha debido salir hace mucho rato el ministro de Hacienda, que tiene acusaciones gravísimas, y todos los involucrados en los asuntos de los carrotanques y de la corrupción de la unidad de riesgo, ¿no? Pero entonces aquí en ese Petro está igualito a los gobiernos anteriores, o peor si se quiere. Como es mi funcionario, me importa un pepino cómo van los procesos legales y me importa un pepino la relación entre los procesos, entre las situaciones de ilegalidad y la política. Yo soy el que mando aquí y hago lo que se me dé la gana. Inaceptable. Cuando usted dice que este gobierno finalmente, ex senador Robledo, puede ser peor que los anteriores, los gobiernos de derecha que usted tanto ha combatido durante su largo trasegar en la política en la centroizquierda,
¿podría usted, doctor Robledo, sin pelos en la lengua, calificarnos de 1 a 10 el gobierno nacional, al presidente Petro y algunos de sus principales ministros y la vicepresidente? ¿Cuánto les pondría usted de 1 a 10 a ellos? Digamos esto, Juan Pablo, yo que fui profesor toda la vida, no hay cosa más difícil que calificar con números, ¿cierto? Y eso no lo voy a hacer en este momento, pero usted digamos es profesor, que va perdiendo el año, a ponernos ahí, o sea, va perdiendo el año, eso no tengo la menor duda, o sea, que la vida nos terminó dando la razón a quienes, como fue mi caso, dijimos, no votamos por este gobierno, sí, por este candidato, porque creo que esto va a terminar mal, y yo creo que va mal, y creo que en estos 2 años se va a empeorar. En parte porque hereda un país muy descuadernado, eso hay que reconocerlo como una realidad, los problemas no empezaron en 2022, pero además el manejo político de Gustavo Petro es terrible. Es una persona pues dedicada como en campaña electoral a ver cómo trama a los colombianos, los enreda, les mete cuentos, ¿cierto? Diciendo cosas que en parte son ciertas, porque eso es parte de la función del sofista. Pero por ejemplo, la economía nacional no está creciendo al ritmo que debería crecer. Y si no crece la economía nacional al ritmo que debería crecer, no se resuelven los problemas. La gente sigue en el desempleo y en la informalidad, la corrupción da al pozo, la violencia da al pozo. O sea, ¿qué cosa se ha atendido con seriedad en Colombia en este gobierno? Nada. Lo único que se ha atendido con seriedad es, bueno, ¿cómo es ese cuento de que vamos a vivir sabrosos? Pero a vivir sabrosos los petristas, ¿no? Los de la burocracia petrista, los del clientelismo petrista, porque el común de los colombianos no están viviendo mejor. O sea, doctor Robledo, usted que ha sido tan estudioso de los temas económicos, del agro, etcétera, ¿no hay algún indicador macroeconómico que le dé la razón a Petro en sus políticas de gobierno? Me refiero a inflación, devaluación, balanza comercial, déficit fiscal, coeficiente Gini, tasa representativa del mercado, inversión extranjera. ¿A cuál de esos le ha apuntado el gobierno Petro? Ninguno de esos indicadores tiene peso específico para poder uno concluir que se están mejorando las cosas a partir de cómo él las recibió. Yo eso en este libro que les sigo mencionando, ahí hay un análisis específico sobre esto. Él se ufana, en estos días se ufanaba porque hubo un crecimiento del agro del 8%. Entonces yo le puse un trino y le dije, pero es que no eché cuentos, ¿cierto? Porque, y el crecimiento del agro jalonó la economía al 2%. Entonces yo le dije, pues en un mes, ¿no? Que pues tampoco es prueba de nada, ¿cierto? Pero bueno, entonces yo le digo en un mensaje que le puse, si Colombia crece al 2%, nunca resolverá sus problemas. Nunca, absolutamente nunca. Ni dentro de 100, ni dentro de 1000 años. Al 2% eso no es posible. Y segundo, usted menciona eso, presidente, sin tomar nota que el 2% aparece con una muy mala situación de la industria y el agro crece al 8%. Entonces yo le digo, y el agro crece al 8% porque los precios internacionales del café mejoraron y porque la cosecha ha sido grande por razones del clima. Nada de lo cual es, digamos, realización de su gobierno. Usted lo que estuvo fue de buenas, un chiripazo, y en su gobierno sucedió eso, pero absolutamente nada tiene que ver. Eso se lo dije en un trino al presidente, no me contesta las cosas que yo le digo, pero les hago este análisis para que vean cómo es que se manipulan las cifras. O sea, se infla como un pavo real por un crecimiento del orden del 2%. Y miren, ya lo diseccioné para probar que no tiene por qué sacar pecho, porque además ni siquiera es por obra de su gobierno. O me va a decir que los precios internacionales del café subieron porque él hizo alguna cosa. O me va a decir que el clima y la cosecha cafetera ha sido mejor porque él es el presidente. No, que sean serios, que respeten a los colombianos. Pregunta final y reflexión final de nuestro analista y tocayo de Jorge Robledo, Jorge Enrique Palacios. Gracias, Juan Pablo. Doctor Robledo, prácticamente desde el día siguiente de la posesión presidencial inició la carrera para sucederlo. Muchos nombres han salido, tanto en el sector del centro derecha, centro izquierda. El uribismo se viene montando seriamente en esta aspiración. Suenan nombres como Claudia López, como Miguel Uribe, como Paloma Valencia, como el mismo Galán. ¿Cuál va a ser su rol dentro de esta carrera presidencial que se avecina y cuál de esos nombres le suena como propio sucesor de Gustavo Petro? Gracias, Jorge Enrique. Mire, como se nota por estos 2 años en que ya estoy por fuera del Senado, pues para mí la política es la pasión de mi vida, ¿cierto? Y entonces yo sigo actuando en política, así no tenga título de nada, ni nada, ¿cierto? Pues cargo, etc.
y voy a estar presente en el 2026. Cuenten con que voy a tener una actividad en el 2026. Bueno, en la medida en que me duren las pilas, porque eso pues también es parte de la vida. Entonces, en Dignidad y Compromiso, que es mi partido, donde estamos con Sergio Fajardo, con Jennifer Pedraza, con otra serie de dirigentes, tenemos la decisión tomada de ser activos en el 2026. Ahora, ¿en qué va a consistir la actividad del conjunto de la organización? Pues, ¿y en qué va a consistir mi actividad? Pues eso nos tocará descifrarlo en ese momento, pero lo que sí estén seguros es esto. Colombia no puede seguir escogiendo entre el peor y el más malo. Voy a decir una cosa, es una caricatura y tiene algo de brusco, pero lo digo. Uno no se la puede pasar la vida escogiendo entre el SIDA y la hepatitis B, porque pues así no resuelve los problemas. Entonces, ¿cuál es nuestra posición? Ni vamos a acompañar a este gobierno que quiere poner, pues como es natural, un amigo suyo en la presidencia. Ahí no vamos a estar. Ni vamos a estar con los mismos, con las mismas que gobernaron a Colombia tan mal, ¿sí? Que le entregaron el país a Gustavo Petro. Yo quiero enfatizar esto. Que no nos vengan con cuentos de que las cosas estaban bien y que las dañó Petro, no. Las cosas estaban muy malas, pudo haber hasta empeorado en algunos aspectos Petro, están iguales de malas, ¿cierto? Entonces, nuestra posición, que es la mía de toda la vida, pues tampoco es que esté sacando una carta de la manga, ¿cierto? Es que aquí hay que crear una tercera alternativa, una tercera posibilidad, ¿cierto? Una posibilidad que nos una a todos, pero en cosas fundamentales, no en asuntos menores. Y yo insisto en que es lo fundamental en Colombia. Si usted tiene un capitalismo de $6.600, debe crear más riqueza por habitante. Y eso, para hacerlo, hay que unir en un propósito económico, político y social común a los sectores populares, campesinos, indígenas, jornaleros, obreros. Todos los sectores populares deben caber en ese proyecto. Las clases medias de todos los tipos también. Y los empresarios, el empresariado. Sin empresas, no se crea más riqueza, ni se crean más y mejores empleos. Entonces, esa es la propuesta que yo tengo en la cabeza, que espero podamos empujar hasta el éxito. Vamos a ver con quién, hasta ganar la presidencia en el 2026.